Bienvenidos a Biomagnetismo Holístico Radio y TV, conducido por el licenciado Jorge Tapia Márquez. Hola, muy buen día, ¿cómo están todos ustedes, queridos compañeros, amigos, alumnos, profesores? Mi nombre es Jorge Tapia Márquez, estamos aquí nuevamente desde la Ciudad de México. Gracias por permanecer con nosotros aquí en nuestro canal preferido, Mundo Holístico. Gracias a todos del equipo de producción. Gracias. Y pues muchas gracias aquí a la profesora Patti Jiménez Cés, que es nuestra anfitriona, nuestra compañera de trabajo, nuestra profesora. Patti, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Sí, como cada 8 días. Como cada 8 días. Sí, bien, ese es un tema que vamos a tratar el día de hoy. Un tema muy, muy interesante porque se ha manejado de una forma, pues un poquito, pues no de manera científica, digámoslo así. De manera muy global y muy simple la forma de decir del pH. Equilibrar el pH, pero el pH de qué o de dónde, de quién o de por qué, etcétera. Como decía el doctor Boyce en su libro, lo del palio magnético, nos hablaba de que había que tener una tendencia a la estabilidad, al 7. Bueno, es una idea muy interesante, pero ahora tenemos que profundizar, porque se ha manejado así durante mucho tiempo. Así es. Es una buena medida, es una buena escala, porque había que comprobar cuál era el efecto de los imanes en el cuerpo o en el organismo de las personas. Y pues este valor del pH se hace famoso precisamente porque nos permite cuantificar y ver de una manera también cualitativa pues la acción de los imanes. Sí. Solo que compartimos también pues mucha información de este concepto del pH, creo yo que un poquito más por desconocimiento que porque sepamos realmente en qué consiste este famoso nivel de pH. Del pH. Sí, es muy interesante porque para mí ha sido un poquito observar a la gente que te dice, para equilibrar el pH, me pregunta, ¿qué par le pongo? Desde ahí empezamos a tener conceptos como que no muy claros. ¿Sí? Así es. Claro, yo entiendo que en el biomagnetismo médico culpamos a un virus, culpamos a una bacteria, culpamos al coronavirus, H1N1, pero en realidad es toda una serie de factores. Yo he comentado últimamente que en ciencia te dicen que los fenómenos son multifactoriales. Así es. ¿Por qué el clima, por ejemplo, en una ciudad se mantiene de tal manera? Es que el clima, el clima es resultado de los árboles, de los bosques, si hay desierto. El clima es resultado de la humedad relativa, la humedad absoluta, la cantidad de agua. El clima es resultado de la desertización. Digamos, si pones una ciudad, el clima va a cambiar. O sea, yo no puedo culpar al clima, a un solo factor, sino una serie de factores que están generando ese cambio de clima, ese cambio climático. Eso nos enseñaron a mí en la universidad, en mi carrera de geografía, entender todos los factores que alteran, todos los que alteran un producto, todos los factores que alteran un síntoma, todos los factores que alteran una situación global. No es un solo factor, es lo que yo quiero siempre entender. No es un solo factor, no solamente es el virus, no solamente es el pH, no solamente es la alimentación, tengo que entender todo de manera global. Así es. Sí, efectivamente, pues yo creo que es parte de la enseñanza que recibimos al considerar que todas las partes de nuestro cuerpo como que funcionan por separado. De hecho, pues la medicina también así va manteniendo estas especialidades. Para el estómago, el que se dedica a las funciones cardíacas, el que se dedica a las venas, a una determinada enfermedad. Entonces, como que es un pensamiento o una manera de ver las funciones de un sistema de manera unicista. Y nosotros tenemos que entender que la alimentación es un grupo de factores, la enfermedad es un grupo de factores y la salud, por lo tanto, también será o depende
de un grupo de factores. No podemos, como bien dices, considerar uno solo, porque entonces estaríamos teniendo solamente una visión muy limitada. Muy limitada. Entonces, en medicina, digamos, pensando en el doctor Gois, el biomagnetismo médico nos habla de una bacteria. Sí, pero yo les decía en la última clase que estábamos dando, yo les dije, sí, pero vean que no, cuando dice sale en el testeo, sale una bacteria, no significa que es la bacteria, sino observen ustedes la sintomatología similar. Entonces, si sale una bacteria determinada, voy a preguntar, a ver, aquí me dice qué sintomatología es. Le digo, ¿usted tiene esto? Eso sí lo tengo, esto y esto, eso sí. Entonces, es un par correcto. No es que tenga o no tenga un virus. No, y además las virus, bacterias, hongos y parásitos es lo que han hecho desde que el hombre existe. Han ido mutando, ninguno permanece estático. Y han ido mutando porque el terreno biológico se ha ido modificando. Algunos de estos microorganismos los compartimos, por ejemplo, de los animales que dan el sustento o que dan la alimentación. Al compartirlos, al someterlos al calor, al someterlos a la combinación de determinados elementos, como pueden ser sazonadores y demás, eso hace que también esos microbios pues tomen fuerza o también puedan desaparecer, pero no podemos nada más considerar que es un solo microorganismo y que permanece exactamente en las dos bolitas que están dibujadas en la imagen de un par, porque realmente cualquier microbio, cualquier virus, hongo, parásito o bacteria va a ocupar el terreno que les sea propicio. Claro. No se quedan en un solo lugar, aunque hay sitios que prefieren mejor que otros. Sí, digamos, mire, en la ciencia, en la metodología de la ciencia, vamos de lo más general, de una sintomatología global, de una enfermedad, a lo más sencillo. Es el camino que va y al final dices, mira, dentro de lo que es la gastritis hay una bacteria, el Helicobacter pylori. Entonces, sí, no es parte del sistema, pero no lo podemos culpar. Está ahí porque se formó una casita, un terreno biológico apropiado, pero de ahí, en la ciencia, tienes que venir de regreso reconectando con todas las alteraciones que se fueron dando, no quedarte con eso. Y es lo más sencillo, es lo más simple. Ataca al virus, ataca a la bacteria y la gente se va a mejorar. Sí, pero finalmente no trabajaste con todo el terreno biológico. Me extraña, Pati, que hay la emergencia que hay de lo del coronavirus. No te dicen que dejes de comer lácteos. No te dicen que dejes de comer pan. No te dices que dejes de comer pollo. Que te des una comida más alcalina. No te dice nada de eso. No, al contrario, con las noticias creo que se promueve la compra de lo que sea. Por eso ahorita las personas están centrando su atención en el papel de baño, ahora en los suavizantes para las telas, para la ropa, que no se consuma determinado medicamento. Es verdaderamente una campaña de desinformación y también depende de nosotros mantener esa tranquilidad y esa calma y entender que lo primero que tenemos que mejorar o lo que tenemos que mantener es el terreno para que no sea propicio a la instalación de cualquier microorganismo. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver ahora. ¿De dónde surge este famoso concepto? Aquí viene entonces lo que es el ácido, la acidez y la parte de la alcalinidad. Entonces, digamos, de alguna manera el doctor Gois ha hablado en su concepto de paleomagnético, en que lo forma, nos habla de una medida del potencial de hidrógeno, manteniéndolo dentro de sus de su, digamos, su nivel energético normal. Va a haber salud. Si se sale de ese nivel energético normal, como decía Billy Meyer, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Pero Así a ver, es. adelante, Pati. Entonces, cuando van surgiendo las aplicaciones con los campos magnéticos, pues hubo la necesidad de demostrar los efectos de estos campos y cómo es que el organismo o los organismos se empezaban a recuperar a partir de un estado de enfermedad.
la mejor manera o la mejor medida que pudieron tener a la mano fue tomar en cuenta las moléculas de hidrógeno y de oxígeno de las cuales estamos formados, puesto que se supone que al igual que la Tierra, tenemos más cantidad de agua que materias sólidas. Entonces, al medir esas moléculas, pues se obtenía unos resultados fiables acerca de los beneficios de los campos magnéticos. Entonces, para empezar, esta es una escala de medida que sirve para establecer el nivel de acidez o de alcalinidad de una sustancia. Cuando se obtiene una medida de potencial hidrógeno de un producto, una sustancia o un elemento, quiere decir que posee una alta o baja cantidad de iones de hidrógeno. A partir de ahí, ya entonces vamos a poder comprobar cómo en el organismo se realizan o se originan una serie de reacciones. Por eso no podemos hablar de un solo efecto. Si yo dijera que poner los campos magnéticos nivela o pone el pH neutro en un organismo, estaría diciendo algo que sería simplemente incompatible con la vida. Entonces vamos a ver a qué más se refiere. Uh-huh. Así como tenemos unidades de medición, utilizamos el metro para, no sé, las telas, para algo lineal, los kilómetros, la marcación de un auto, pues tenemos igual también una báscula para medir los kilos, para medir los litros. Bueno, pues de la misma manera se empleó una escala de este famoso pH para poder identificar estas reacciones que se dan en el organismo. Entonces, aquí vemos que va del 0 hasta el 14 y que el punto intermedio es el 7 y que como es el 7, pues se le llama lo neutral, en donde está el centro, donde está el equilibrio. Vamos a ver qué más nos muestra. Este pH o potencial hidrógeno depende de la hidrólisis. Es un fenómeno que se da de descomponer químicamente algunas sustancias de nuestro organismo en presencia del agua. Entonces quiere decir que si nosotros somos más agua que materia sólida, para las reacciones que requiere nuestro organismo, tienes que tomar suficiente agua. Aquí vamos a ver esa importancia. Entonces implica una reacción de división de enlaces químicos en presencia del agua. Así es que si tenemos, por ejemplo, dos sustancias, la A y la B, más la presencia de H2O, que sería el agua, se van a provocar dos reacciones. Una reacción sería la sustancia A con una gran cantidad de moléculas de hidrógeno, y entonces estaríamos hablando de un área acidificada. Y la reacción de una sustancia, de un elemento, con las moléculas de oxígeno y de hidrógeno, entonces se convierte en un área alcalina o en una reacción alcalina. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el conocimiento de cómo se nutren nuestras células. Para esas dos combinaciones se requieren también otras enzimas que permitan que la célula pueda tomar la cantidad necesaria de moléculas para mantenerse viva. Y eso se llama el metabolismo, y lo que en algunas, en las clases nos mencionas, con esas dos palabras que sería el catabolismo y el anabolismo. Así como para el organismo en general es importante todo lo que entra, también es importante todo lo que sale. Por eso la eliminación es importantísima. Claro. En la célula pasa exactamente lo mismo. Toma nutrientes, que son moléculas, y de esas moléculas toma lo que necesita, lo transforma en una energía para que nuestro cuerpo se mueva, y lo demás lo tiene que desechar. Ahí es donde empiezan los problemas, que cuando la célula se prepara para hacer una eliminación, ¿qué crees? Ya viene el siguiente taco, ya viene el siguiente vaso de refresco, o ya viene la siguiente toma de medicamento, y entonces todas esas toxinas no alcanzan a salir y empiezan a contaminar no el terreno, porque esa es también otra de las equivocaciones que manejamos. No se empieza a modificar un terreno o un área, empieza a modificarse la célula. Por eso algunas enfermedades llegan a tal grado de ser tan contaminadas las células que entonces el proceso de reversión
pues se va a llevar un buen tiempo y la persona tendrá entonces que enfocarse no solo en tomar agua, en mejorar la alimentación, en mejorar el pensamiento, y realmente es una labor, pues diríamos, titánica, aunque sabemos también que el ser humano tiene la capacidad de ayudarse a sí mismo despertando ese famoso médico interno. Sí, definitivamente es un proceso que a veces no olímpicamente nos brincamos, sino que es como las olimpiadas, te brincas procesos. Sí, te brincas procesos. Aquí, digamos, tenemos que empezar a entender algo más, así como lo dices, de manera sencilla, pero tienes que tener ciertos conocimientos básicos. Así y hay es. veces que los mismos alumnos, o la misma formación que hay en la actualidad, pues no nos dan esos conocimientos. Y es más fácil pensar pensar de una manera, como tú dices, unicista, que pensando que echarle la culpa a alguien, el pH, ¿qué par le pongo para el pH? Ay, espérame tantito. Tenemos que entender que el organismo tiene gran cantidad de temperaturas, gran cantidad de pHs, gran cantidad de de sistemas orgánicos, gran cantidad, pero más que sistemas orgánicos, los fluidos de nuestro cuerpo equivalen al 70% de nuestra masa corporal. Claro, entonces, pues imagínate si tuviéramos que ponerle un par de imanes para el pH, tendríamos que hacer un testeo, yo creo que por cada una de nuestras células, para ponerle a cada una la polaridad que requiera. Y no nada más es ese proceso de que la célula se nutra, porque dice algunas sustancias deben ser hidrolizadas, es decir, combinadas con el agua, con la ayuda de algunas enzimas para poder pasarla por la pared intestinal, llegar al torrente sanguíneo, ingresar al interior de las células para que pueda ser utilizado como ATP, es decir, una molécula de energía. Simplemente para tener fuerza, incluso hasta de parpadear. Entonces imagínense cuánta energía requiere nuestro organismo todos los días para realizar la gran cantidad de funciones que desempeña. Bueno, amigos, estamos en Mundo Holístico, nuestro programa Biomagnetismo para Todos. Gracias a todos ustedes, gracias a Gerardo Said, a nuestros productores. Gracias. Estamos en la primera parte del primer bloque de nuestro programa Biomagnetismo Holístico. Repito, gracias Mundo Holístico, al canal Mundo Holístico. Regresamos en un instante. No se vayan. Vamos ahora a una pausa y en un momento regresamos a Biomagnetismo Holístico Radio y TV con el licenciado Jorge Tapia Márquez. Después de la pausa regresamos con el licenciado Jorge Tapia Márquez a Biomagnetismo Holístico Radio y TV. Nuestro programa Biomagnetismo para Todos en el canal Mundo Holístico. Bueno, Pati, nos quedamos en el pH del organismo. Así es. A ver, síguenos platicando. Entonces, la acidez y la alcalinidad son reacciones opuestas de cualquier sustancia o solución. Es la concentración, ya que damos, de hidrógeno en nuestro organismo. El pH del cuerpo se mide principalmente a través de la sangre. En una persona sana, la medida está entre 7.35 y 7.45. No puede salirse de ese nivel porque entonces una falta o un exceso de esas moléculas mantendría en desequilibrio pues todas las demás funciones de nuestro organismo. Vemos ahí en esa imagen cómo es que simplemente para el sistema digestivo ese famoso concepto del pH es diferente. En la cavidad oral el pH varía de 6.8 a 7.5. En la cavidad estomacal, ya lo que es en sí el estómago, el pH está entre 1.5 a 2 y en el duodeno iría de 5.6 a 8. Fíjate, entonces tenemos diferentes pHs. Sí. Ven ustedes arriba a su derecha de su pantalla. Dice la cavidad oral 6.8 a 7.5, es decir, la boca. En la boca, sí, claro. Y ese pH se altera porque tomamos café, porque tomas refresco, porque tomas agua
o porque no tomas o porque no comes a tus horas. Recordemos también que la saliva tiene su determinado pH, así es que no podemos hablar de un solo nivel. Mira, la cavidad estomacal requiere un pH de 1.5 a 2, requiere demasiada acidificación. Bueno, pero fíjate que nos dicen que son ácidos no tan potentes. Los animales, por ejemplo, los que consumen los carnívoros, tienen un pH más fuerte, tienen un pH de 1 o poco menos. Es decir, el ácido clorhídrico en general, pero el fuerte, tiene un pH de 1. Y un pH de 1 es una cosa tremenda digamos, de acidez. Y aquí nosotros tenemos un pH de 1.5 a 2. O sea, es menos fuerte. Por eso nuestro cuerpo no está diseñado para comer carne. Así es, porque si no, entonces ese pH aumentaría, por eso vienen muchos trastornos estomacales. Pero el jugo gástrico tiene que ser en ese extremo de acidificación para que se pueda realizar todo el proceso digestivo. No podemos decir que el cuerpo humano tiene un pH de 7.3. No, para nada. No podríamos decirlo, ni podríamos decir que con los campos magnéticos se va a equilibrar. Pues no. Cada uno de ellos necesita mantener... La gente se moriría. Se moriría, y cada uno de ellos necesita mantenerse dentro de su nivel, eso sí. Entonces vemos ahí como, por ejemplo, el intestino delgado, y solamente en una porción requiere o necesita un pH de 7.2 a 7.5. No requiere grandes diferencias, porque también ese concepto del pH nos dice que es potencial. Es decir, que si sube, por ejemplo, el pH de 7 a 8, sería 10 veces más alcalino, pero de 8 a 9 sería 100 veces más alcalino. Sí, porque es una medida, así va aumentando. Es una medida logarítmica. Así es. Ahora imagínate cuando llegue a pH de 1 a 2. Sí, sería para corroer la carne. Mira, el pH, por ejemplo, de 2.5, que es lo que estudiamos algunas veces, hablando de los refrescos de cola, un pH de 2.5 equivale a 50,000 veces más ácido que el agua. 50,000 veces más ácido que el agua. Claro. Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando? No es tan sencillo hablar de pHs. No, ni es tan sencillo tomar refresco, porque dice que ante el exceso de acidez, es decir, una gran cantidad de moléculas de hidrógeno, la sangre roba nutrientes al resto de los órganos. Los primeros síntomas de este desbalance... Trata de compensarse. Para compensar la falta de moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Y dice, los primeros síntomas de este desbalance son falta de energía, pues sí, ya le quito energía a otro lado. Dice, dolor de cabeza, problemas digestivos, desmineralización de las uñas, del cabello, y de ahí nos vamos para los huesos. Claro. No nada más toma el calcio o los minerales del hueso, sino de todas las demás partes del cuerpo. Muy bien. Si mantenemos nuestro cuerpo ligeramente alcalino, estará protegido frente a enfermedades, pues no va a ceder ningún tipo de sustancias, evitando el ambiente favorable para que virus y bacterias se desarrollen. Si el organismo presenta un pH bajo, estará predispuesto a enfermarse, porque las células, la sangre, los órganos y los tejidos, al convivir en un entorno ácido, están en peligro. Aquí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, un concepto que nos ofrece la medicina tradicional china, cuando nos habla de ese famoso yin y yang. Los dos, dice, son necesarios y son complementarios, porque cuando la célula está sana y contiene la cantidad de agua que necesita, entonces el medio externo es el ácido. Uh-huh. Y cuando la célula está demasiado ácida en su interior, el medio exterior estará alcalino. Por eso nosotros necesitamos empezar a compensar cargas con las polaridades de los campos magnéticos, de los magnetos. Y ahí está algo que tú nos has mencionado, que pone como ejemplo lo que sucede. Cuando tú nos dices, por ejemplo, la persona tiene cáncer, ¿qué polaridad le pongo? Y tú dices, así sin lugar a dudas, todos los imanes en negativo.
¿Por qué? Porque todo el organismo está en acidificación. Entonces, ¿qué necesitamos? Poner todos los imanes, todos los magnetos en polaridad negativa. El positivo es el cuerpo de la persona. Y eso va en contra de lo que es la teoría del doctor Isaac Gois, que nos habla de que hay que poner en pares negativo y positivo. Así es. Por eso aquí él sabiamente, voy a decir así, nos dice que no puedes poner, cuando hay quimioterapia, cuando hay cáncer, no puedes poner el par biomagnético. El par biomagnético. En cambio, en el biomagnetismo holístico, tú vas a poner las polaridades que el cuerpo pide. Entonces, si yo voy a testar, seguramente cuando hay proceso, no hablemos de enfermedades porque no podemos hablar de eso, pero cuando hay un proceso de acidificación excesiva, entonces la polaridad que te va a pedir o solicitar el inconsciente de la persona es el negativo. Así es. Es el negativo. Por ende, siempre hay que tener en cuenta eso. Cuando empiezas a trabajar el par biomagnético, yo les digo siempre, ustedes no pueden trabajar con personas aún con cáncer ni con problemas, digamos, degenerativas, porque no tienes todavía esa experiencia. Lo importante es que poco a poco lo vas adquiriendo. Y si ya estás trabajando con gente con problemas degenerativos, siempre tienes que testar las polaridades. Siempre. Aquí no hay de que el par que le pongo, entonces, no. Aparte de hacer el testeo, testar las polaridades. Las polaridades, sí. Y ahí también implicaría pues ir conociendo ya lo que hacen cada una de las polaridades. Porque imagínate que, por ejemplo, a esa célula cancerosa, el cual tiene todo su interior muy acidificado, al ponerle, por ejemplo, una polaridad positiva, lo que sucede es que la célula pierde esos bordes y entonces todas las sustancias salen. Claro, todas esas sustancias salen y entonces contamina el entorno y es lo que podríamos hablar acerca de una metástasis. Claro. Ya la célula con el contenido acidificado lo va a compartir al entorno. Entonces ya no nada más es luchar por su vida, sino también por defender ese terreno. Y como bien sabemos también en ocasiones, la célula opta por hacer una apoptosis y dice, no puedo con esta acidificación, mejor se elimina, prácticamente sí, se elimina ella sola. Es la muerte celular, las mismas células deciden suicidarse. Pero el problema, Pati, para que no es la apoptosis que se suicida la célula, sino que para que haya apoptosis tiene que haber algo, que es alcalinidad. Al momento del cambio se decide suicidar, pero si ya la acidificación llegó a tal grado, lo que la célula no le queda más que otra, dice, o me muero o muto. O cambia. O muto. Es decir, que pueda vivir sin oxígeno y pueda vivir en acidificación. Entonces modifica y es lo que llamamos cáncer. Sí, así es. Por eso este concepto del pH pues genera mucha información. El caso está que también nos pone muy en evidencia la sabiduría del cuerpo humano y que definitivamente también consideramos que la mayoría de las veces la enfermedad es una solución de supervivencia para el cuerpo. Claro. Entonces, vamos a continuar. Sí, fíjate que sería muy interesante, Pati, hacer un taller de puro pH. De puro concepto del pH. Sí, y que la gente lleve sus tiras extractivas y demos agua. Hagamos que la gente entienda perfectamente bien de qué está hablando. Porque la gente nada más ve la información y te dice que, repito la pregunta, aunque parezca yo reiterativo, ¿qué par le pongo para cambiar el pH? No es nada más un par, es entender todo este proceso. Sí, y al momento de tener esas famosas tiritas, pues sí podríamos estar comprobando cómo es que no hay una sola medida, no se unifica, sino que se mantiene el nivel de pH indicado para cada parte. En la saliva hay uno, en la orina hay otro. Tenemos que medir todo, sí, y darte cuenta de que... hacer grupos de comparación, quienes tomen determinados alimentos y agua simple, veamos esa modificación del pH, y quien toma, no sé, café y otras bebidas. Ese experimento ya lo hicimos en una época de nuestra vida cuando estábamos
en Centro Tao. Centro Naturista Entonces, Tao. Hicieron 3 grupos, o recuerdo 3 o 4 grupos, uno que sea modificación de alimentación, otro que medio, decía, y otro que no. Entonces se medía el pH de cada uno grupo, tanto de orina como de sudor. Sí, y de todos los días. Y de saliva todos los días, para ver cuál es el nivel de pH que estaba manejando. Así es. Por eso tenemos este conocimiento, compañeros. Sí, porque además, pues sí, como decimos, pues lo hemos vivido y también nos dimos cuenta qué tan importante es el estado emocional, porque también la preocupación acidifica. Podemos tener una alimentación y un estilo de vida completamente saludable, tipo región del Tíbet, y aún así estaríamos en esa condición de ser alcalinos o acidificados si mantenemos un estado de preocupación. Precisamente por eso también la meditación, el estar con una respiración tranquila nos lleva también a un equilibrio en ese famoso concepto del pH. El cuerpo humano está formado entonces por aparatos y sistemas. Estos a su vez están conformados por órganos y tejidos, y un conjunto de células iguales forman un tejido y una gran parte de un órgano. Por eso, si hablamos de una célula que está contaminada, tendríamos que hablar de una gran parte de tejidos y una gran parte de órganos o de sistemas. Tenemos que tomar en cuenta lo que mencionábamos ahora, que tenemos, y eso sin contarlas, 27 millones de células, y es una cantidad aproximada. Imagínate tú que si nos piden un par para equilibrar ese pH, tendríamos que estar testando, yo creo que millar por millar, para acabar más rápido. En el interior de cada una de estas células se producen diferentes reacciones químicas que requieren que la sangre provea un constante flujo de sustancias alcalinas para neutralizar los ácidos. En caso de carencia, la sangre busca mecanismos para lograr este equilibrio ácido-alcalino, también llamado ácido básico. ¿A qué llamas tu carencia, Pati? Ahí tiene que ver porque empiezan a faltar sustancias. Entonces, por ejemplo, como las enzimas que tomamos de la piña, y que esas favorecen reacciones alcalinas y que por lo tanto conducen, por ejemplo, a unas células más sanas. Eso se refiere también... Sí, es decir, para poder tener esa alcalinidad, tenemos que consumir productos que nos den esa alcalinidad. Esa alcalinidad. No nace del cuerpo y solitas crecen y se reproducen. ¿Y qué crees? Que no van a venir de ningún producto envasado, ni procesado. Ni ninguna intención. Ni ningún producto que contenga conservadores, saborizantes, colorantes y demás. Lo que el cuerpo necesita son sustancias biocompatibles, como serían frutas y verduras y el agua neutra. Es aquí donde yo he tenido conflictos. Cuando me dicen, ¿qué par le pongo? Sí, pero ¿qué está comiendo? ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver mucho. Todo. Porque si no, ¿de dónde va a salir la alcalinidad? No nada más de los imanes. Requiere esa alcalinidad, requiere esos nutrientes, requiere esas enzimas que los imanes no te van a dar. El cuerpo humano necesita, por ejemplo, para mantener ese equilibrio ácido-alcalino, fíjate que necesita cloruro de sodio. Entonces sí requerimos un poco de sal y requerimos quizás un poco de azúcares que deben de venir de las frutas, y que lo que consumimos de sal debería de ser una cantidad mínima, pero nosotros llevamos pues las preparaciones y lo que consumimos con demasiada azúcar o demasiada sal que no son biocompatibles. Todo lo que nuestro cuerpo necesita lo obtiene de la naturaleza. Claro. Entonces ahí vemos cómo es en el cuerpo las reacciones cuando todo el organismo tiene reacciones de acidificación. Mira, el sistema nervioso se va a manifestar con dolores de cabeza, somnolencia, confusión, pérdida de la conciencia e incluso puede caer en coma. El sistema muscular puede generar convulsiones, debilidad, calambres, dolor de espalda, dolor de piernas, dolor de brazos, dolor en todos los músculos, claro, sistema muscular. El sistema digestivo va a causar, por ejemplo, en el intestinal, desde la diarrea hasta el estreñimiento severo, porque eso también acidifica. En el sistema respiratorio
falta de respiración y la tos. ¿Por qué se provoca la tos? Porque el cuerpo reacciona queriendo eliminar la mucosa o la mucosidad que está generando esa acidificación. El corazón presenta arritmias, un incremento de la frecuencia cardíaca, es decir, que late muy rápido el corazón sin que tengamos ahí la presencia de ningún artista o ninguna persona que nos anime a esos sentimientos. Y gástricos, dice, también habrá problemas, por ejemplo, de esa sensación de náuseas o sensación de vómito, querer comer o no querer comer, y entonces ahí las enfermedades se hacen crónicas y empiezan la siguiente fase, que sería crónico degenerativo. Bien, vamos a la segunda pausa, Pati. Así en es. Nuestro programa Biomagnetismo para Todos, en nuestro canal Mundo Holístico. Gracias y regresamos en unos momentos más. Gracias. Vamos ahora a una pausa y en un momento regresamos a Biomagnetismo Holístico Radio y TV con el licenciado Jorge Tapia Márquez. Después de la pausa regresamos con el licenciado Jorge Tapia Márquez a Biomagnetismo Holístico Radio y TV. Continuamos en Mundo Holístico, nuestro canal y el programa Biomagnetismo para Todos. Gracias a todos ustedes por seguirnos, por sintonizarnos cada miércoles a las 8 de la noche. Muchas gracias. Y bueno, continuamos, Pati. Muy bien, vamos a continuar. La primera forma de lograr el equilibrio en el organismo se produce cuando la sangre deposita sus excesos de ácido en los tejidos, probablemente causando reumatismo, lumbago, problemas de circulación, cálculos renales y biliares, calcificaciones, ácido úrico, por ejemplo, y así otros trastornos a corto y mediano plazo. Otra forma es robar los elementos alcalinos depositados en dientes, huesos y articulaciones, tales como el calcio, magnesio y potasio, provocando una descalcificación y desmineralización con el consecuente desgaste de huesos, la degeneración de las articulaciones, el cabello débil, lesiones en las mucosas, afecciones en vías respiratorias, provocando, ya dijimos, enfermedades inflamatorias y manteniendo la cronicidad en los síntomas y haciendo también un proceso degenerativo. Vemos ahí en esa imagen que el jugo gástrico mantiene un pH de 1 a 3. No puede salirse de ese nivel porque entonces estaría provocando otra serie de trastornos en el organismo. O sea, a la hora de que comemos, el jugo gástrico tiene ese pH sí, de 1 a 3. Cuando, digamos, yo me imagino cuando no estás comiendo, que estás descansando, tiene otro pH distinto. Podría tener otro pH porque pues va a depender de lo que hayamos comido. La sangre, dijimos, tiene un pH de 7.35 a 7.45. La orina va de 5.5 a 7. La saliva 6.5 a 7.5. Quiero hacer una pausa aquí. Sí. Yo recuerdo cuando tomamos este tipo de clases que nos decían que lo ideal, que la orina tiene que estar en 7. O sea, cuando ya estás en 5, es probable que haya una generalización sí, de esa acidificación, sí, que ella esté cerca, inclusive de que haya un proceso degenerativo. Entonces lo ideal es que esté alrededor de 7. Sí, pues entre 6 y 7 sería lo saludable, porque precisamente eso causaría problemas de infecciones de vías urinarias, trastornos en la matriz, problemas en la próstata, porque la zona está demasiado, porque la orina que pasa por diferentes conductos estaría demasiado acidificada, así como también una orina demasiado alcalina causaría trastornos también en esa zona. La saliva, ya dijimos, mira, las secreciones vaginales, lo que estamos hablando, tienen un pH de 3.8, las secreciones intestinales 7.7. Ahí vemos también el jugo pancreático, a diferencia del jugo gástrico,
requiere un pH de 7.8 a 8. Entonces no es que los pongamos en equilibrio, porque entonces ninguno de los dos, estómago y páncreas, podrían funcionar. La bilis requiere un pH de 7.8 a 8.8 y el líquido cefalorraquídeo requiere un pH de 7.45. Fíjate que cada grupo que estás viendo aquí requiere diferente pH, pero digamos son los ejemplos. Sí, así en tu organismo hay una cantidad de pHs que no puedes llevar y decir cercano al valor de la neutralidad. Ajá. No lo puedes decir así por muy generalizador que seas. Claro, y ahí nos faltan, bueno, todas las partes del cuerpo, porque tendríamos que estar hablando del pH del pelo, el pH de las axilas, por ejemplo, el pH de la piel requiere también determinado pH, las lágrimas requieren determinado pH. Entonces estamos hablando principalmente de los fluidos de nuestro cuerpo y cada uno de ellos requiere su nivel energético normal. Ahí es donde vamos entendiendo y vamos comprendiendo cómo es que no hay recetas, porque no le podemos dar a la persona los mismos tratamientos o la misma colocación de los imanes, porque una vez que nosotros hacemos una colocación de los campos magnéticos, hay un intercambio de moléculas de hidrógeno y de oxígeno, y ese intercambio va provocando efectos benéficos en la salud y en las funciones del cuerpo de la persona. Por lo tanto, no habría una receta para recomendarle a nuestros consultantes. Claro, es muy importante entonces siempre, para poder hacer cualquier tratamiento, insisto, en que hagamos un testeo. Sí, así es. Es fundamental. Esa sería la principal recomendación. Vamos a ver la otra. Sí, porque cada persona es distinta. Sí, por supuesto. Dice, enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, la inflamación de las articulaciones, espondilosis, dolores lumbares, enfermedades de desgaste, rigidez, incapacidad funcional, osteoporosis producida por el desgaste del hueso, son síntomas propios de una acumulación anormal de sustancias ácidas. Y bien hemos escuchado también a los diferentes autores que nos dicen que ya desde las primeras investigaciones, desde 1900, ¿qué será? Veintitantos, ya nos decían que la mayoría de las enfermedades son causadas por una condición de acidificación en el organismo. Entonces, todas las enfermedades que conocemos como colitis, gastritis, flebitis, artritis, hepatitis, todas las citis nos están hablando de una acidificación. Sí, de una inflamación. Y dolor. Claro. Que van a causar eso. Entonces, nuevamente vemos ahí, el corazón requiere un pH de 7.0 a 7.4. Ya hablamos de la secreción gástrica, la saliva va de 6 a 7.4. La sangre arterial tiene un determinado pH que es de 7.4 a 7.45 y la sangre capilar de las venas más finas requiere un pH de 7.35 a 7.4. La que viene ya de regreso tiene un pH de 7.3 a 7.35. Vemos la orina. El músculo esquelético requiere un pH de 6.9 a 7.2, el hueso, por ejemplo, de 7.4. Esto nos falta, como les digo, todavía más valores, pero son bastante representativos para, creo yo, que nos quede así como que clara la idea de que cada función, cada secreción, cada fluido de nuestro cuerpo requiere su pH. ¿Qué es lo que, como bien nos dices, recomendamos con el biomagnetismo? Vamos a ver en la otra diapositiva. Mira, tomar agua, porque el agua va a provocar todas esas reacciones y va a provocar también que la célula tenga la capacidad de eliminar los residuos tóxicos que la están acidificando. Entonces, esa sería una recomendación, tomar agua, y sobre todo si es agua tratada con los campos magnéticos, pues mucho mejor. Y vamos a ver, aquí nosotros les ofrecemos todas las posibilidades en cuanto a las técnicas también. Si quieres vemos la otra. Mira,
Ahí tenemos los listados para saber qué pares requiere la persona y que nos indiquen también con la información, bien nos dices tú, la sintomatología similar de lo que está sintiendo la persona, de lo que la está afectando. Tenemos una gran cantidad de imanes para elegir el tamaño, las polaridades y sobre todo las intensidades. Y esos listados que nos permiten tratar no solo problemas físicos, sino también emocionales, y eso va a llevar a que la persona vaya recuperando el bienestar indispensable para realizar su vida diaria. En el biomagnetismo holístico, entonces, nosotros promovemos, recomendamos que se ponga en la polaridad norte o la polaridad sur, lo que el organismo requiera, en el sitio que requiera, en la polaridad que requiera, por el tiempo que lo necesite. Y de esto, pues, tú eres el que nos ha creado, nos ha ofrecido esta idea en donde nos permite personalizar cada tratamiento. Claro. Así que hablar de un solo nivel de pH, pues ya vimos que no es un concepto tan adecuado. Está científico, ese es un mito que te has encargado también de echar abajo. Sí, es muy sencillo hablar en general y decir que el pH, pero ¿cuál pH? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué o de quién? O sea, para empezar, y pensando en el potencial de hidrógeno, si lo midiéramos, de 7, que es la neutralidad, a 7.1 son 10 veces más ácido. Entonces, de 7.2, o sea, 7.2, 7.3 no es mucho. ¿Cómo no? 7.2, de 7.0 a 7.1 son 10 veces. De 7.1 a 7.2 son 100 veces. O sea, va aumentando. O sea, de 10 en 10. Cuando llegas a 7, cuando llegamos, porque es un logaritmo. El logaritmo es por 10. Entonces, de 7 a 8 son 100 veces más alcalino. Más alcalino. Sí, así es. Luego, si digamos de 8 a 9, sería, es 10 por 10, 100 veces más ácido o alcalino. Y ahora aquí hablando del pH, nos enfocamos al concepto de la acidificación, pero la alcalinidad es tan peligrosa como estar en un estado de acidificación. Ni muy ni tan. La acidificación nos habla de un proceso degenerativo en rapidez. O sea, los órganos trabajan y se descomponen rápidamente. En la alcalinidad, esas son las que hay que tenerles también temor, porque son las enfermedades que no dan ninguna manifestación, por eso se llaman asintomáticas, porque están así como que lentitas, guardaditas ahí, como que no llaman la atención, y sin embargo los órganos o las funciones no se están realizando de la mejor manera, y es cuando ya se manifiesta por ejemplo, un cáncer, es cuando el mal está demasiado avanzado, como puede ser, por ejemplo, el estreñimiento. Les preguntas a las personas cuánto tiempo lleva de ser, por ejemplo, estreñida o de estar pasando por ese estreñimiento, y dicen, yo años, siempre he estado así. Pues aguas, porque años de que un intestino no funcione a la velocidad que el cuerpo requiere, va a empezar a causar también otro tipo de problemas más serios, y esos son detectables hasta que el mal está muy avanzado, como puede ser la osteoporosis, como puede ser el Parkinson o el Alzheimer, que son enfermedades que podríamos considerar como de alcalinidad. Son despacitas y se van presentando ahí poco a poco, hasta que el daño es evidente. Muy bien, Pati, pues gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este programa Biomagnetismo para Todos. Ya saben que podemos estar con todos ustedes. Vamos a estar dando nuestros cursos en diferentes sedes. Y aquí están los datos de nosotros, los teléfonos a los cuales se pueden comunicar, el 56 al WhatsApp, al 56 11 87 30 88, 56 11 87 30 88. Ahí mándenos un WhatsApp, ahí estamos para todos ustedes. Nuestra página es www.cebion.com, repito, www.cebion.com. Ahí estamos para todos ustedes. Y nuestro correo electrónico,
2020@hotmail.com. Inscríbete, dale like a nuestros correos, a nuestra página de Facebook. Estamos aquí con todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias, Pati. Muchísimas gracias. Y seguimos esperando sus aportaciones. Mándenos sugerencias, qué temas les interesa para que nosotros también pues los vayamos abarcando. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho y ámense más. Así es. Muchísimas gracias. Hasta la vista. Bye. Muchas gracias por su amable sintonía. Estuviste en Biomagnetismo Holístico Radio y TV, conducido por el licenciado Jorge Tapia Márquez. Que tengas un excelente día lleno de salud física, mental y espiritual. Nos vemos o escuchamos en nuestra próxima emisión. Gracias.